Diócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Muy buenos días o buenas tardes, queridos amigos, amigas, en un domingo más en el que la Iglesia nos convoca a escuchar la palabra, a celebrar la Eucaristía, compartir con la comunidad. Y San Lucas, quien va marcando el tono de los domingos del tiempo ordinario en este año, pues casi va llegando al final del recorrido de la subida a Jerusalén, en la que el Señor ha dado instrucciones a los que quieran ser sus discípulos. Y hoy encontramos una reacción muy interesante en la primera parte del Evangelio de San Lucas que se lee hoy, en el capítulo 17, y es que después de escuchar tantas recomendaciones del Señor, tantas enseñanzas, en particular la de los últimos domingos que previenen tremendamente contra la riqueza, los apóstoles tienen una reacción que pudiéramos decir una reacción natural. Cuando Jesús plantea tantas recomendaciones, tantas exigencias también para seguirle, los apóstoles sienten su limitación, sienten su dificultad y dicen: Señor, aumentanos la fe. Y podemos decir que ahí, en ese aumentar la fe, es en donde está el centro del mensaje de este domingo, 27º del tiempo ordinario. Nos vamos acercando ya al final del tiempo ordinario. Después de tanto caminar con Jesús, después de verle, después de escuchar tantas cosas, incluso muchas cosas que tal vez en ese momento primero de la subida a Jerusalén no entendían bien, los discípulos dicen: Señor, aumentanos la fe. Y es una oración, una petición que llega hasta nuestros días y que nosotros también podemos hacer hoy en la celebración. Señor, aumentanos la fe. Pero es importante cuando hacemos esta oración, que es la misma de los apóstoles al final de su caminar con Jesús, que entendamos también qué significa esa fe. Y por eso podríamos decir, el tema de este domingo también está centrado en eso. ¿Qué significa tener fe? ¿Qué es la fe? Si nosotros vemos el diccionario de la Academia de la Lengua Española, nos habla de la fe como la adhesión a una serie de creencias, como la aceptación racional de una serie de postulados, de una determinada creencia. Eso dice el vocabulario, el diccionario de la lengua, y podemos decir que en cierto modo este diccionario recoge lo que es el sentir común. Muchas veces, digamos así, de primas a primeras, uno dice tener fe es adherirse a las cosas que se plantean en el credo, es aceptar racionalmente esos enunciados, aunque uno ni siquiera los entienda perfectamente. Pero para eso pues está el catecismo, para eso están las reflexiones, las lecturas, las explicaciones, que acaban como más o menos de aclarar toda esa doctrina, podemos decir, todos esos conceptos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador, creo en Jesucristo,
que es el Hijo único de Dios, nacido de la Virgen María, creo que murió y resucitó, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, creo en la Iglesia, creo en la comunión de los santos, el perdón, la resurrección, la vida eterna. Esa síntesis de la fe que es el credo, con todas las explicaciones doctrinales, es decir, racionales, que podemos encontrar, para algunos es el objeto de la fe, es decir, tener fe para muchas personas y para el diccionario castellano es eso, es aceptar unos conocimientos, aceptar una creencia o una doctrina, podríamos decir. Y pues una parte quizá ínfima o pequeña de la fe, pues es también aceptar una doctrina que es correcta, pero no se puede reducir a eso. No podemos decir que alguien que tiene fe es simplemente alguien que cree en estas cosas, que las acepta intelectualmente. Y lo primero que viene a nuestra mente es, pues no es solo creer en una doctrina, sino al mismo tiempo en ponerlo en práctica, es decir, en tener una vida que esté de acuerdo con esas cosas que uno cree, que uno acepta como una doctrina correcta. Y si yo digo yo creo en Jesucristo, que murió y resucitó, quiere decir que yo creo en lo que Él ha enseñado, pero creer en lo que Él ha enseñado quiere decir, por supuesto, ponerlo en práctica. Yo no puedo decir, yo creo en eso de que ha enseñado Jesús, de que hay que tener cuidado con las riquezas, de que las riquezas se pueden convertir en un ídolo. Yo creo en eso, pero al mismo tiempo yo acumulo riquezas y yo vivo para acumular y tener cada vez más bienes materiales. Eso es, por supuesto, una incoherencia. Y ahí es donde ya nosotros podemos ir viendo que la fe no es solamente adherirnos a una doctrina, aceptar unas enseñanzas, sino al mismo tiempo ponerlas en práctica. Eso lo ha dicho también Jesús varias veces en su enseñanza. No todo aquel que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que cumple la voluntad del Padre. Es decir, se trata de creer en unas enseñanzas, en un anuncio, pero al mismo tiempo de poner en práctica. Fe no solamente es aceptación intelectual, son también las obras. Y fíjense que a lo largo de la historia ha habido también mucha confusión a veces y mucha polémica, puesto que, sobre todo a partir del siglo XVI, cuando comenzó la Reforma Protestante, es decir, cuando comenzó la protesta de Martín Lutero contra algunos abusos que se daban en la Iglesia Católica, desde hace 500 años también se planteó un problema fundamental. ¿El hombre se salva solo por la fe o se salva por sus obras? Y hubo una gran discusión con respecto a eso. Y es necesario también pensar y reflexionar un poco, porque uno no se puede salvar definitivamente nada más porque cree, porque acepta unas doctrinas, pero tampoco se puede salvar únicamente en virtud de la acumulación de obras, por muy buenas que hayan sido. En el Antiguo Testamento había un énfasis, sobre todo en algunos ambientes, ¿verdad? En particular en los ambientes de los letrados, de aquellos hombres que se dedicaban al estudio de la ley, de toda la Torá, de los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura. Había una tendencia para decir las obras son muy importantes. Muy importantes.
Es decir, una persona se salva porque cumple con la ley, porque hace lo que la ley pide. Eso era un pensamiento muy fuerte, no en todo el Antiguo Testamento, pero sí en unos grupos bastante fuertes del Antiguo Testamento. Y ya nosotros sabemos que fue esa una de las dificultades que Jesús encontró para entenderse bien con escribas, fariseos y letrados. ¿Por qué? Porque ellos ponían el énfasis en las obras. Ellos pensaban, el que se salva, el que es hijo de Dios, el que es un israelita fiel, es el que cumple hasta el último detalle las buenas obras, el que hace lo bueno. ¿Y qué es hacer lo bueno? Pues cumplir todas las cosas que están ya prescritas en la ley, puesto que son lo que Moisés dejó al pueblo, son la palabra y son el fundamento. Y habían caído a veces hasta en una observancia literal muy estricta de las obras. Y ellos estaban convencidos de eso. Se salvaban, es decir, eran gratos a los ojos de Dios o eran israelitas fieles si cumplían perfectamente todo. Por supuesto que eso era muy difícil de cumplir porque la ley era muy amplia y con muchos detalles y la mayor parte de la gente ni siquiera la conocía y la entendía muy bien. Y entonces aquel grupo de gente que cumplía bien las cosas se convertían en gente a veces hasta hipócrita porque ellos se consideraban los perfectos, los israelitas fieles, los únicos que estaban de veras salvados porque estaban cumpliendo muy bien la ley, cumpliendo muy bien, acumulando buenas obras, podemos decir. Tampoco eran pecadores públicos, pero eran gente que ponía todo su énfasis en el cumplimiento de la ley. Entonces, para aquellos grupos, fe significaba, al fin y al cabo, cumplir y significaba, por lo tanto, salvarse por las buenas obras. No hay duda que eso a veces fue llevado también en la tradición cristiana y también a lo largo de la historia ha habido cristianos que han pensado que tienen un poco derecho a la salvación por ser parte de la iglesia, por cumplir con los sacramentos, las responsabilidades, las obligaciones, se sienten un poco como con derecho y desprecian a otros que tal vez no lo cumplen, no lo hacen de esa manera. En el siglo XVI, como yo les decía, hace 500 años, Martín Lutero, que era un monje, un sacerdote agustino, protestó dentro de la iglesia contra aquellas exageraciones, contra aquellos abusos que había para comprender la salvación, diciendo que pues no nos salvamos por las obras que hagamos, sino nos salvamos por la fe. Y hoy justamente en la primera lectura en el libro de Habacuc, el profeta Habacuc, que es la primera lectura, hoy encontramos en el último versículo de esa lectura de hoy una frase que Martín Lutero utilizó y le sacó el jugo. Dice esa última frase en el texto de hoy de Habacuc: el justo vivirá por la fe. Pero viene otra vez la cuestión, ¿qué entendemos por la fe? ¿Entendemos por la fe todas las buenas obras que uno hace simplemente? ¿O entendemos simplemente el creer una doctrina y el aceptar unas enseñanzas? Siempre está la pregunta. Esta es la pregunta central que tenemos hoy que tratar de aclarar para entender bien este texto del Evangelio. Y hay que dar un paso más allá. En realidad, la fe la entiende Jesús como una confianza muy grande en Dios, lo cual significa una confianza muy grande en que Dios está en todo, en que Dios nos acoge y nos ama, de que Dios ama y acoge incluso a aquellos que son pecadores, pobres y pequeños. Dios acoge y espera el arrepentimiento, la buena voluntad, el esfuerzo de la persona, aunque muchas veces, pues de hecho, no pueda cumplir exactamente con todas las prescripciones de la ley, o aunque muchas veces tal vez no esté dentro de
los feligreses o dentro de los fieles católicos o evangélicos o de cualquier otra religión. Aunque haya personas que no estén dentro de los márgenes de lo aceptable según la norma, según la ley, Dios hay que entender que comprende y que espera y que confía en nosotros y que es amor misericordioso. La fe, entonces, vista desde el punto de vista de Jesús, es en primer lugar una confianza muy grande en Dios y en su palabra. Podemos decir que los discípulos primeros de Jesús que le fueron siguiendo, aunque no entendían todo, aunque veían la polémica que se estaba causando entre Jesús y sus adversarios, aunque tenían dudas también ellos, iban siguiendo a Jesús, iban acompañándole, confiaban en Él y le dicen: Señor, aumentanos la fe. Y Jesús les va respondiendo: miren, la fe, aunque sea del tamaño, por decir así, de un grano de mostaza, ya es suficiente. No tienen que tener ustedes gran cantidad. La fe, aunque sea algo pequeñito, pero que está dentro de su corazón, aunque sea un poco de confianza, aunque sea un poco más de amor y de esperanza en el futuro, ese poquito es lo que los impulsa, eso es lo que los va a hacer grandes cosas, eso es lo que los va a hacer lograr ser fieles en el seguimiento de Jesús. Por eso hoy también está en el texto del Evangelio esa comparación tan bonita de la fe como un pequeño grano, como una pequeña semilla de mostaza, muy pequeña, muy pequeña. Y así es nuestra fe muchas veces. Nosotros tenemos dudas, nosotros pecamos, nosotros estamos metidos en un ambiente muy poco religioso a veces y muy mundano. Nosotros no hacemos todo lo que deberíamos hacer, estamos conscientes de eso, pero tenemos en lo hondo del corazón siempre esa semilla de confianza en Dios, de esperanza en un futuro mejor. Y hay que volver a leer el libro de Habacuc con esa visión, la primera lectura que nos habla de Israel que espera un futuro mejor a pesar de las dificultades, a pesar de que el pueblo de Israel en ese momento estaba sometido al peligro, a la amenaza de una gran invasión. Sucede que el justo sigue confiado en que finalmente vencerá el bien a pesar de todo. Eso es la fe. Ven ustedes cómo hemos ido caminando de una fe que es simplemente aceptación de una doctrina o de una fe que es simplemente un conjunto de obras que nos salvan, a decir es una confianza. Esa confianza en Dios, confianza en su palabra, en su enseñanza, aunque no acabemos de entenderla toda. Confianza que nos ayuda a seguir haciendo lo que tenemos que hacer bien cada día, sin esperar recompensa. Porque fíjense ustedes que en el Antiguo Testamento todos aquellos que ponían toda su energía, todo su esfuerzo en cumplir simplemente las normas de la ley, en realidad estaban esperando una buena recompensa, una recompensa incluso mejor, más sustanciosa que aquellos otros que no sabían cumplir nada. ¿Ven ustedes qué es la fe entonces? Es esta confianza. Es esta confianza en Dios y en su palabra. Y es esta confianza que le ayuda a uno a que, a pesar de las dificultades, sigue adelante y sigue fiel en lo que tiene que hacer. Hace apenas unas 3 semanas fue canonizada en Roma la Madre Teresa de Calcuta, una mujer que ahora, cuando se ha hecho todo el proceso para su canonización, se han visto sus escritos, las cartas que escribió a su director espiritual. Y en esas cartas de la Madre Teresa de Calcuta se refleja que ella siguió fiel en el proyecto que tenía de atención a los pobres,
de atención a sus hermanas, de organización de tantas obras de caridad, de una vida de muchas obras. Y al mismo tiempo dice, estaba pasando por una oscuridad muy grande. Se sentía lejos de Dios, sentía que Dios no la quería, no entendía bien a Dios. Eso es la fe. La Madre Teresa de Calcuta no entendía bien lo que Dios quería de su vida. Vivió en su corazón una gran oscuridad, pero al mismo tiempo confió en Jesús y eso le llevó a seguir siendo fiel en su servicio a los demás. Y así enganchamos entonces nuestra reflexión de la fe con la segunda parte del texto del Evangelio de esta mañana, que es una pequeña parábola. Es una pequeña parábola sobre un señor que deja a sus empleados un trabajo y que pues lo que les pide es que sean fieles en el trabajo que tienen que hacer cada día. Y esta pequeña parábola termina con una afirmación. Al final de que el dueño o el señor los ha encontrado haciendo el trabajo que tenían que hacer, simplemente deben decir, somos unos pobres siervos o somos simplemente siervos. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ahí va la enseñanza de Jesús a sus discípulos diciéndoles, ¿verdad? Pero conectado con la fe, hagamos cada día lo que tenemos que hacer de la mejor manera, sin esperar una gran recompensa. Estos siervos que fueron fieles, pues cuando llega el Señor también tienen que servirlo a Él. No ha llegado simplemente en primer lugar para pagarles, darles su salario o ponerlos a la mesa y servirlos Él mismo, sino simplemente tienen que continuar su trabajo. Esa es la enseñanza de esa pequeña parábola, ¿verdad? Y la interrogante que planteó Martín Lutero hace 500 años, pues hizo que se hicieran muchas discusiones y muchas polémicas, a tal punto que la Iglesia se dividió y comenzaron las iglesias evangélicas, comenzaron la iglesia luterana, la iglesia anglicana, la iglesia calvinista, y luego vinieron estas iglesias que fueron hacia los Estados Unidos, ahí tuvieron también transformaciones y de ahí han llegado también a nosotros muchas otras iglesias, los presbiteranos, los nazarenos, las iglesias bautistas, las asambleas y tantas otras, ¿verdad? Todo vino de una discusión hace 500 años, que hoy tenemos que comprender bien qué fue lo que pasó. Y en el fondo estaba una de las cosas, era esa discusión sobre la fe o las obras. ¿Nos salvamos por la fe o nos salvamos por las obras? Hoy podemos entender bastante mejor cuál es el problema. Si eso se hubiera entendido bien desde el principio, nos hubiéramos ahorrado muchas divisiones, muchas controversias. Y ojalá que hoy entendamos bien la situación para no aumentar las controversias y las dificultades que ya tenemos, sino tratar de comprendernos y de hacer juntos algo por un mundo mejor. Ese es pues el tema de este hermoso pequeño capítulo de San Lucas para este 27º domingo. La fe. Entendamos bien qué es la fe. Esa fe que es confianza sobre todo. Esa fe que no es simplemente adhesión intelectual a algo y que no es tampoco simplemente acumular obras buenas para ganar méritos. No es eso. El hombre, la mujer que tienen fe es el que tiene una confianza grande pero pequeña como un granito de mostaza en Dios, en su palabra y sobre todo que sigue haciendo lo mejor que puede hacer, lo que tiene que hacer cada día. No se nos pide hacer milagros, no se nos pide hacer grandes cosas, se nos pide servir, amar, ser fieles en lo que tenemos que hacer cada día.
el ama de casa y madre de familia, el hombre que trabaja en su oficina o en el campo, el político en las tareas que tiene que ser responsable frente a su gente, el economista y el administrador siendo honrado con el dinero y no robando. Lo que cada uno tiene que hacer, hacerlo con honestidad, hacerlo bien. Eso moverá montañas, eso cambiará las cosas. Pero todo comienza por cada uno, todo comienza por sumar una actitud de confianza y de fe en Dios. Eso cuesta. Hoy encontramos en la segunda lectura una exhortación de San Pablo a Timoteo que va en la misma línea. Quizá Timoteo, un joven discípulo de Jesús, se había también tal vez desanimado un poco, tenía dificultades. Tal vez tenía primero grandes ilusiones como todo joven y después se topó con la realidad y con cosas que no cambiaban y tal vez se desanimó. Y San Pablo, que lo conocía, le escribe diciendo: reaviva en ti el don que has recibido. Reanima esa fe que te lleve a seguir siendo fiel. Así pues, la liturgia de este domingo, la presencia del Señor por medio de su palabra y por medio de la Eucaristía, es una invitación para que sigamos fieles. La fe es una fidelidad sencilla en la vida de cada día. No se nos pide mover montañas y hacer grandes milagros, se nos pide hacer lo que cada día tenemos que hacer. Ir superando las pequeñas o las grandes dificultades, las decepciones o las inquietudes de cada día. Volvamos a leer el texto de Habacuc, el pueblo de Israel en una situación muy complicada, muy difícil, pero que es invitado a seguir confiando y teniendo fe. Los discípulos que van en un largo camino siguiendo a Jesús, tal vez un poco agobiados por tantas exigencias, les parecen duras, grandes las exigencias de Jesús y piden la fe, pero confían, caminan con Él. El apóstol Timoteo, joven y quizá también desalentado, desanimado, pero al que el apóstol Pablo lo anima a seguir adelante. Encontremos de nuevo en la palabra del Señor un aliento y una esperanza, y seamos capaces también de alentar a otros con esto que hemos encontrado en la palabra, seamos capaces de compartir con otros nuestra fe, que es nuestra confianza, compartir nuestra fe, no es decir, con un gran discurso a otra persona sobre un montón de doctrinas. Compartir la fe es mostrarle al otro confianza, confianza en Dios, confianza en Él o en ella. Dios está presente en lo hondo de nuestros corazones, Dios está presente en nuestra historia, Dios no nos ha dejado, aunque a veces las circunstancias externas parezcan muy hostiles, aunque tanta guerra, tanta corrupción, tanta mala noticia, violencia, muertes, etcétera, nos hagan pensar y nos hagan decir a veces, como decía Habacuc, ¿hasta cuándo vas a ponerme atención? Salgo al campo muertos a espada, voy por las ciudades fallecidos de hambre, el profeta y el sacerdote vagan sin sentido por el país, como se dice en el Antiguo Testamento. Uno puede desalentarse, puede desanimarse. La fe es, sin embargo, esa confianza fundamental que nos dice, a pesar de todas las dificultades, oscuridades, el Señor va con su pueblo, el Señor va subiendo a Jerusalén, el Señor va haciendo ese camino. Un día nos sentará a la mesa y nos servirá Él mismo. Mientras tanto, hay que caminar, hay que ser fiel cada día. Hasta la próxima. Gracias por su atención. La Diócesis de la Verapaz presentó el
pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.